Me di cuenta de que tenía la muerte de otra persona en mis manos al ver cuánto dinero había allí, y que mi exnovio había desaparecido sin dejar rastro. ¿Sabes? Ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de lo rápido que algo que creías enterrado en el pasado podía volver y destrozar tu presente. Estoy hablando de Javier Soler. Tengo 31 años, soy diseñadora de interiores y vivo en Ciudad del Sol. Tengo una vida normal y tranquila que construí después de que Javier se marchara sin más hace 3 años. Se fue no porque dejara de amarme, sino porque se le presentó una oportunidad, la hija de algún productor. Dinero, contactos, un impulso para su carrera. Lo típico. Me abandonó toda nuestra vida juntos y nunca miró hacia atrás. Lo superé en aquel entonces, encerré todos esos sentimientos y seguí adelante. Pensé que esa persona permanecería en el pasado para siempre, solo como un recuerdo doloroso. La semana pasada comenzó como cualquier otra. Llegué tarde a casa después de un largo día en el estudio, soñando solo con quitarme los zapatos y relajarme. Pero justo cuando estaba cerrando la puerta, sonó el timbre. No esperaba a nadie. En Ciudad del Sol, si alguien aparece sin avisar, casi siempre es una mala señal. Miré por la mirilla y el corazón me dio un vuelco tan fuerte que apenas podía respirar. Javier estaba parado en mi umbral. Sostenía un enorme ramo de rosas rojas, tan ridículamente grande que casi le cubría la cara. Parecía mayor de lo que recordaba, cansado, y su habitual sonrisa engreída y autosatisfecha parecía de alguna manera forzada. Pero allí estaba él, en mi puerta, después de todos estos años. Sentí que la vieja y fría ira se elevaba dentro de mí. Abrí la puerta e inmediatamente le exigí que me dijera qué quería. Mi voz era gélida, pero él la ignoró, literalmente colándose en mi entrada. El olor empalagoso y pesado de las rosas llenó el aire al instante. Comenzó a divagar tonterías sobre lo increíble que me veía, pero lo interrumpí, recordándole por qué no estábamos juntos. Le dije sin rodeos que eligió a otra mujer y otra vida, y que no debería estar allí fingiendo que fue una especie de decisión difícil. Fue entonces cuando su encanto ensayado se evaporó. Javier comenzó a quejarse de que sus padres lo presionaron, que era la única forma de avanzar, de lo contrario lo habrían desheredado, que su madre estaba enferma en aquel entonces y no tuvo otra opción. No me lo tragué. Sus padres siempre fueron unos snobs, pero eso no lo obligó a mentirme y humillarme. Le exigí que se fuera. Ya se estaba girando hacia la puerta cuando pareció recordar algo y se detuvo abruptamente. De detrás de su espalda, sacó un elegante maletín de cuero negro. Parecía caro, muy sólido, y se sintió sorprendentemente pesado cuando finalmente lo tomé. Necesito un favor, Alicia, dijo en voz baja, y esa quietud fue peor que un grito. Necesito que guardes este maletín. Solo por un par de días. Son documentos de trabajo. Muy importantes. No puedo llevarlo por la ciudad, tengo demasiadas reuniones. Por favor, no puedo confiar en nadie más para esto. Quise negarme, quise gritarle que se largara con sus documentos y sus problemas. No quería ni un solo rastro de él en mi apartamento. Pero había algo en sus ojos, en su tono, que me hizo dudar. Parecía acorralado. No como un estafador, sino como una víctima. Y ese único segundo, ese estúpido e idiota momento de lástima, me costó todo. Asentí. Dije que lo guardaría, pero que no me haría responsable de él. Dejó el maletín junto a la pared, me dio las gracias, y fue entonces cuando noté que no se parecía al Javier que conocía. Parecía a alguien huyendo. Dijo adiós, pero sonó más como, no me esperes. Y se fue. Al día siguiente no llamó. Al día siguiente todavía nada. Intenté llamarlo yo misma, solo para saber cuándo deshacerme de este maldito maletín, pero su teléfono estaba apagado. Le envié un mensaje de texto, pero el mensaje permaneció sin leer. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. Su desaparición no era como sus payasadas anteriores. Antes desaparecería con una sonrisa arrogante, ahora, era con la mirada de un hombre que no quería ser encontrado. Sentí que una ola de pánico se levantaba. Esto era algo más que solo documentos. El maletín estaba en la esquina, un testigo silencioso y pesado de algo horrible, algo que acababa de entrar a la fuerza en mi vida.
Podía sentir su presencia incluso cuando me daba la vuelta. Al final de la semana, cuando Javier todavía no había aparecido ni se había puesto en contacto, lo supe, no iba a volver. Y necesitaba saber qué estaba guardando. No podía vivir con esta pesada caja negra, llena de lo desconocido, que parecía estar atrayendo problemas. Decidí abrirla. Encontré mi vieja herramienta rotatoria en el armario de almacenamiento. Mis manos temblaban. Cuando la encendí, rugió y las chispas volaron por la habitación mientras la cuchilla roía los pestillos de metal. El olor acre del metal quemado llenó el aire. Trabajé durante mucho tiempo tratando de no pensar en lo que estaba haciendo, hasta que el último candado finalmente cedió con un chasquido agudo. En el silencio repentino, mi pulso golpeaba en mis oídos. Lentamente levanté la tapa. Dentro no había documentos. Ni papeles. El maletín estaba lleno hasta el borde. Cuidadosamente apilados, asegurados con fajas bancarias, había fajos de euros. Dinero. Mucho dinero. Más de lo que había visto en mi vida, más de lo que podría ganar. De pared a pared, herméticamente empaquetado, sin un solo hueco. Efectivo. Retrocedí, presionando mis manos contra mi cara. Esto no eran solo documentos. Esto era la muerte de alguien. Explicaba todo, la mirada acosada de Javier, su súplica desesperada, su desaparición repentina y absoluta. Me di cuenta de que lo que estaba en mi apartamento, en el tranquilo distrito de Elite, no era solo la herencia de alguien, sino algo robado, algo por lo que la gente pierde más que solo una carrera, pierden sus vidas. Y yo, la tonta, había convertido en la guardiana de esta bomba de tiempo. Estaba aterrorizada. No sabía qué hacer ahora. Esto era solo el principio. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el suelo frente a ese maletín abierto, y sentí que no era dinero sino una especie de serpiente enroscada dentro de mi tranquilo y seguro hogar. Mi visión se nubló, todo lo que podía ver era esa masa verde de billetes, y un pensamiento circulaba en mi cabeza: esto es una maldición, y Javier, en su acto final y más cruel de traición, me había pasado esa maldición a mí. No podía respirar el olor a cuero caro y papel que salía del maletín, se sentía como el olor del crimen de otra persona. Lo primero que hice fue cerrar la tapa de golpe. El fuerte chasquido fue tan agudo como un disparo. Intenté levantarlo, pero era demasiado pesado, como si estuviera lleno de rocas en lugar de billetes. Lo arrastré al dormitorio, lo empujé a la esquina más lejana del armario y apilé abrigos de invierno y cajas de documentos encima. Era inútil, lo sabía, pero necesitaba esconderlo de mis propios ojos, para no ver constantemente ese símbolo de la catástrofe de otra persona. Pero incluso enterrado bajo la ropa, parecía emitir su aura invisible y pegajosa en la oscuridad. Durante los siguientes 3 días, no salí de casa excepto para ir al trabajo. Mi cabeza estaba pesada, como ese maletín negro. No podía concentrarme en un solo proyecto de diseño porque mi cerebro repasaba frenéticamente las opciones. ¿Llamar a la policía? ¿Qué les diría? Mi exnovio, que me dejó por una novia rica, me trajo una maleta llena de efectivo y luego desapareció. Inmediatamente sospecharían que soy cómplice. Preguntarían por qué esperé una semana entera antes de denunciarlo, porque lo abrí yo misma. Terminaría bajo investigación, e incluso si me encontraran inocente, mi nombre estaría arruinado. Y si este dinero pertenece a personas realmente poderosas, como solía hablar la madre de Javier, la policía probablemente no podría protegerme. ¿Esconderlo y olvidarlo? Imaginé pagar la hipoteca, comprar el estudio que siempre había soñado. Pero esa fantasía inmediatamente se hizo añicos contra la realidad: dinero de este volumen no desaparece sin dejar rastro. Alguien vendrá a buscarlo. Y si mataron a Javier por esto, entonces yo, como la última persona con la que contactó, soy el próximo objetivo. Sentí que la soga se apretaba. Al 4.º día después del descubrimiento, me di cuenta de que no tenía tiempo que perder. Necesitaba entender de quién huía. No podía ir a sus amigos o padres, era demasiado peligroso. Empecé a buscar información sobre Javier Soler en línea, pero lo hice no desde la computadora de mi trabajo, sino desde una biblioteca, donde todo es anónimo, tratando de no dejar rastros digitales.
Busqué en noticias e informes financieros, incluso en los sitios de chismes que solían seguir su vida social con la hija del productor, Isabel. Después de un par de horas de búsqueda, encontré una nota corta en algún sitio de entretenimiento poco conocido. La nota era vieja de aproximadamente un mes, pero estaba allí: hijo del famoso magnate de cine Soler, Javier Soler, desapareció misteriosamente en medio de una importante investigación de fraude financiero. Sin detalles. Simplemente desapareció. Pero la verdadera sorpresa me esperaba en la página de Isabel. No solo había roto el compromiso, se había casado con un inversor europeo y había abandonado el país. El artículo mostraba una foto de su lujosa villa. Eso no me sorprendió, Isabel siempre supo cuándo escapar. Pero en los comentarios encontré lo que estaba buscando, lo que me hizo recuperar completamente la sobriedad. Alguien, firmado El Informado, escribió que Javier no había desaparecido, sino que había sido eliminado por meter la mano en los bolsillos de quienes no conocen la palabra perdonar. Se indicó explícitamente que estaba tratando con dinero ruso que formaba parte de algún esquema internacional y que intentó robar un poco para sí mismo. Esas palabras, eliminado, dinero ruso, me golpearon como un golpe físico. Ahora todo estaba perfectamente claro. Esto no era solo una deuda impaga. Esto era crimen de alto nivel, y el maletín en mi armario era ese mismo poco robado. Javier no me había entregado documentos de trabajo. Me había utilizado como la unidad de almacenamiento más segura y menos obvia. Era vil, pero también brillante, quien buscaría fortunas robadas con la desprevenida exnovia que había abandonado. Regresé a casa sintiendo como si tuviera un objetivo pintado en mi espalda. Cada coche que pasaba parecía vigilancia, cada timbre de teléfono una señal de advertencia. Entré a mi apartamento y lo primero que noté fue el armario donde yacía el maletín escondido. Se había convertido en el centro de mi universo, un imán que atraía el peligro. Empecé a vivir en un estado de constante ansiedad. Revisé la cerradura de la puerta varias veces, examinando las oscuras ventanas de los edificios vecinos. Empecé a evitar los lugares concurridos donde podrían notarme. Incluso dejé de usar mi tarjeta de crédito en lugares desconocidos, temiendo que pudieran rastrear mi rastro. Toda mi vida tranquila y ordenada, que tanto me había costado reconstruir después de Javier, se desmoronó en unos pocos días. Quise simplemente arrastrar el maletín, llevarlo al acantilado más cercano y tirarlo al océano, para deshacerme de él para siempre, incluso a costa de todo ese enorme dinero. Pero no pude. El miedo a quienes pudieran estar buscándolo era más fuerte. Podrían estar vigilándome ya, esperando a que cometiera un error y los llevara al dinero. Si me deshacía del maletín, podrían decidir que lo tomé para mí, y entonces todo habría terminado. Mi única opción, al parecer, era quedarme quieta, no moverme y esperar. Esperar hasta que expirara el estatuto de limitaciones, o hasta que estas personas decidieran que el dinero se había perdido. Pero esperar bajo este tipo de estrés era insoportable. Sentí que mi calma se disolvía, reemplazada por una fría y dura paranoia. Javier, incluso muerto, había logrado arruinar mi vida por completo. Y así, en una de esas tardes mientras estaba sentada en la oscuridad, escuchando cada crujido afuera, me di cuenta de que este miedo no solo me estaba destruyendo, sino que me estaba cambiando. Me volví más cortante, más desconfiada. Me volví como una persona que siempre está anticipando un golpe. Comencé a entender que para sobrevivir, tendría que volverme tan astuta como Javier, quien, aunque sin éxito, pensó que podría superar a estas personas. Tenía que mantener todo bajo control. La noche era fría, e incluso bajo las sábanas temblaba. Y el maletín en el armario ya no parecía solo un objeto, sino una parte de mí, mi destino oscuro y no elegido. Esa sensación de desesperanza y soledad era la carga más pesada. Pasé los siguientes 2 días pensando en esto. No podía ir a la policía. No podía contárselo a mis amigos. Estaba completamente sola en esta ciudad con un secreto mortal. Mi trabajo se resintió, comencé a cancelar reuniones, inventando excusas falsas. ¿Cómo podía diseñar una hermosa cocina para alguien cuando fajos de euros que mataron a un hombre estaban en mi armario? Era absurdo y aterrador. El sábado, aproximadamente una semana después de abrir el maletín, sentí que me estaba volviendo loca por el aislamiento. Necesitaba que alguien me devolviera a la realidad,
alguien que no tuviera conexión con Javier o sus negocios sucios. Decidí que necesitaba reunirme con un viejo conocido que se movía en esos círculos, para casualmente hacer algunas preguntas. Necesitaba entender hasta dónde llegaban los tentáculos de estas personas y cuán peligrosas eran realmente, solo para evaluar mi riesgo. Elegí un lugar en el centro, donde siempre hay mucha gente. Sentí que estaba haciendo algo muy estúpido, pero sin información, simplemente me volvería loca. Este fue el primer paso que di no por miedo, sino por necesidad de actuar. Me puse ropa discreta, dejé mi teléfono en casa, llevé solo dinero en efectivo y salí. Ese día sentí claramente por primera vez que mi vida ya no me pertenecía. Pertenecía a ese maletín y a quienes vendrían a buscarlo. La decisión de buscar activamente información fue la cosa más estúpida, pero más necesaria, que he hecho. Me sentí como un personaje de una mala película, pero la alternativa era pudrirme en mi apartamento con ese maletín, esperando el inevitable golpe. Conduje al centro evitando mis rutas habituales, dejando mi teléfono atrás por el miedo a que quien estuviera buscando el maletín pudiera rastrear mis movimientos. El anonimato de la ciudad se suponía que era mi escudo, pero la paranoia era una pesada capa asfixiándome. Me reuní con un viejo conocido, un tipo llamado Miguel que solía trabajar en el mismo círculo vago que la multitud rica de Javier. Nos reunimos en un bar abarrotado y ruidoso cerca del distrito financiero, el tipo de lugar donde el dinero se intercambia junto con las bebidas. Mantuve la conversación ligera, preguntando sobre la desaparición de Javier como si solo estuviera preocupada por un viejo amigo. Miguel era un tipo nervioso, siempre mirando por encima del hombro, pero confirmó lo que ya sospechaba. Murmuró algo sobre que Javier estaba involucrado con personas que no prestaban dinero, solo invertían en control, y que cuando se perdía el control, no enviaban abogados. Enviaban limpiadores. No mencionó nombres, solo dijo que Javier había sido arrogante pensando que podría engañarlos, y que su desaparición no fue un accidente. Los detalles eran vagos, pero el mensaje era muy claro. El dinero en mi armario era radioactivo, y las personas que lo buscaban operaban fuera de la ley, fuera de todo lo que entendía. Miguel interrumpió la conversación, diciéndome que olvidara que alguna vez conocí a Javier y que nunca, jamás volviera a hacer esas preguntas. Salí del bar sintiéndome peor que cuando entré. Había esperado una cuerda de salvamento, pero todo lo que obtuve fue la confirmación de que tenía una sentencia de muerte. La adrenalina se disipó, reemplazada por una desesperación aplastante. Caminé rápidamente por la concurrida calle, con la cabeza gacha, desesperada por volver a mi coche y esconderme de nuevo. Fue entonces cuando sucedió lo primero real, el tipo de evento que rompe tu aislamiento. Estaba jugueteando con mis llaves, tratando de abrir la puerta del coche, cuando un borrón de movimiento me golpeó por un lado. Alguien, tal vez un niño o simplemente un drogadicto rápido y desesperado, chocó contra mí, arrebatando mi pequeño bolso. Solo contenía 20 euros y mis llaves, pero el shock fue absoluto. Antes de que pudiera siquiera gritar, una voz gritó aguda y autoritaria, y una figura alta pasó corriendo junto a mí en persecución. Fue tan rápido, tan repentino que me quedé allí congelada, mirando el espacio vacío donde había estado el ladrón solo segundos antes. El hombre que lo persiguió regresó rápidamente. No estaba respirando con dificultad, que fue lo primero que noté. Tenía una confianza natural y fácil en él. Era alto, tal vez de unos 30 y tantos, vestía una simple chaqueta de cuero y jeans oscuros, pero todo en él parecía controlado. No estaba frenético ni emocionado, era simplemente eficiente. Me tendió mi bolso. «Necesitas agarrar esto más fuerte», dijo, y su sonrisa era genuinamente cálida, del tipo que llega a sus ojos. Esta ciudad no pide permiso para tomar lo que quiere. Todavía estaba temblando, completamente conmocionada por el ataque. Tomé el bolso murmurando gracias. Me sentí tonta, débil y expuesta. Yo ni siquiera sé cómo agradecértelo, finalmente logré decir. Se encogió de hombros fácilmente. ¿Qué tal si me dejas invitarte a una taza de café? Pareces necesitar uno. Es lo menos que puedo hacer por haber arruinado tu noche. Todas las campanas de alarma que deberían haber estado sonando en mi cerebro paranoico y marcado por Javier estaban en silencio. Después del aislamiento, después del miedo constante y la pesada confirmación de Miguel, solo quería un momento de conexión humana normal. Quería sentirme segura, incluso durante 10 minutos,
junto a alguien que no estuviera mirando la parte de atrás de mi cabeza. Lo miré, ojos firmes, sin nerviosismo, un tipo de encanto simple, y acepté. Se presentó como Marcos Vidal. Dijo que trabajaba en logística para la empresa de un amigo, se había mudado recientemente a Ciudad del Sol después de un mal divorcio y estaba tratando de empezar de nuevo. Era una historia simple y honesta, exactamente el tipo de estabilidad que no había visto en años. Hablamos durante 1 hora en un pequeño café al final de la calle. Marcos preguntó sobre mi trabajo, mi vida, y realmente escuchó, no con curiosidad ociosa, sino con una sinceridad que era increíblemente desarmante. Con Marcos por primera vez desde que Javier regresó a mi vida, el aire se sintió más ligero. Me reí. Una risa real y honesta. Cuando me acompañó de regreso a mi coche, la tensión regresó, pero ahora era diferente, mezclada con una esperanza repentina y frágil. No quiero entrometerme, dijo, pero realmente me gustaría verte de nuevo. Si me lo permites. Mi corazón latía con fuerza. No era insistente, solo era respetuoso. La idea de retirarme de nuevo a mi apartamento frío y paranoico, sola con el maletín, se sentía insoportable. Contra cada fibra de precaución, le di mi número. Me gustaría, susurré. Él sonrió de nuevo, y eso fue todo. Solo un asentimiento, un adiós respetuoso, y se marchó. Pero mientras conducía a casa, el maletín en mi armario de repente se sintió más pesado. El alivio que sentí al conocer a Marcos inmediatamente se convirtió en una ironía sofocante y terrible. Acababa de invitar a una nueva persona a mi existencia, un buen hombre que parecía demasiado perfecto, mientras yo estaba sentada sobre una montaña de dinero en efectivo ilegal que podría matarnos a ambos. Mi vida se había convertido en una mentira en el momento en que Javier me entregó ese maletín, y ahora, mi primera conexión genuina en años se construyó sobre esa mentira. No podía decírselo. ¿Cómo podría decir, el hombre que me dejó está muerto debido a los millones que escondo en mi armario, y ahora estoy aterrorizada? Pasé los siguientes días en un aturdimiento. Marcos fue atento, llamando y enviando mensajes de texto, organizando citas sencillas y fáciles. Cada vez que me hacía reír, cada vez que mostraba alguna pequeña y genuina amabilidad, como aparecer en mi oficina con mi café favorito, las paredes que había construido comenzaban a desmoronarse. Me estaba enamorando de él, y eso hacía que el secreto fuera exponencialmente peor. El miedo ya no era solo por mí, era por él. Se estaba convirtiendo en lo que tenía que proteger de la oscuridad que Javier había dejado atrás. El reloj estaba en marcha. Sabía que no podía mantener a Marcos y el maletín escondidos para siempre. La tensión de mantener las dos fuerzas opuestas en mi vida me estaba enfermando. Empecé a pensar en el maletín, no como dinero, sino como una prueba, cuánto tiempo podría fingir ser normal antes de que mi secreto mortal rompiera la superficie. Las semanas que siguieron a mi primer encuentro con Marcos fueron un borrón de esperanza peligrosa. Se convirtió en el centro tranquilo de mi vida, el contraste perfecto con el desastre tóxico que Javier había dejado atrás. Todo en él era firme, la forma en que llamaba exactamente cuando decía que lo haría, las pequeñas cosas que recordaba sobre mi rutina, la forma fácil y poco exigente en que encajaba en mi pequeño mundo del distrito de élite. Por primera vez desde la espectacular traición de Javier, el zumbido constante y de bajo nivel de ansiedad con el que vivía en realidad se atenuó. Empecé a dormir toda la noche. El maletín, todavía enterrado en el fondo de mi armario, se convirtió en un ancla oscura que casi podía ignorar, siempre y cuando Marcos estuviera en la habitación. Esta fue la máxima traición a mi propio sentido común, pero no pude detenerlo. Nuestra relación se desarrolló rápidamente, demasiado rápido para una mujer que juró no volver a confiar en los hombres, pero el reloj de un mes también estaba corriendo para mi cordura. Pasamos casi todas las tardes juntos. Cocinamos la cena en mi apartamento, comidas torpes que siempre terminaban en risas, y pasamos las tardes lluviosas acurrucados en el sofá, compartiendo historias. Con Marcos me sentí vista, no juzgada, y ese nivel de comodidad era increíblemente adictivo. El miedo que había definido mi vida durante las últimas 2 semanas finalmente comenzó a sentirse como un eco distante. La ironía era sofocante. Estaba construyendo una relación sobre el secreto más grande y mortal imaginable, sin embargo, se sentía más real que cualquier cosa que hubiera compartido con Javier. Era un miércoles por la noche, 2 semanas después de nuestro primer encuentro, cuando el mundo se inclinó por completo.
Llegué tarde a casa del estudio, agotada, pero Marcos ya estaba allí. Había cocinado un plato de pasta decente, pero sus movimientos eran un poco rígidos, su sonrisa un poco demasiado amplia. Noté la tensión de inmediato. Comimos hablando de lo habitual, mis plazos, su trabajo en logística, pero el aire se sentía espeso, esperando algo. Cuando comencé a recoger los platos, él se acercó a la mesa y me detuvo. «Espera», dijo suavemente y su voz era baja, absolutamente seria. Fue entonces cuando vi la pequeña caja de terciopelo oscuro en su mano. Mi respiración se detuvo. No había esperado esto. No tan rápido, no tan perfectamente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, un latido doloroso y frenético. Se deslizó fuera de su silla y se dejó caer sobre una rodilla. Sus ojos estaban firmes, la sinceridad en ellos una fuerza física que derritió cada capa de mi armadura. «Alicia Romero», dijo, su voz tranquila pero segura. «Has cambiado mi vida de maneras que no sabía que eran posibles. No quiero que pase otro día sin saber que eres mía. ¿Quieres casarte conmigo?» Por un latido, el mundo entero se disolvió. El maletín, Javier, el dinero ruso, el miedo, todo se desvaneció. Todo lo que importaba era el hombre arrodillado frente a mí, ofreciéndome una vida que pensé haber perdido para siempre. Las lágrimas comenzaron antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de dolor o miedo, eran puro y abrumador alivio. Sí, susurré la palabra temblando en mis labios, luego más fuerte, más firme, sí, Marcos, absolutamente sí. Me deslizó el anillo en el dedo, un diamante modesto y hermoso, y me desplomé en sus brazos. Fue el punto emocional más alto de mi vida, un momento de felicidad pura y cegadora. Pero más tarde esa noche, después de que Marcos se fue y el apartamento volvió a estar tranquilo, el subidón emocional se estrelló contra un muro de realidad frío y duro. El diamante en mi mano se sentía pesado, una burla del secreto que guardaba. Me quedé en la sala de estar, con la mirada fija en la puerta del armario. ¿Cómo podía aceptar esta promesa, este futuro, mientras escondía una verdad que podría destruirnos a ambos? Tenía que decírselo. Mañana. Me aferré a esa decisión, dejando que la calidez de su amor me llevara a través de la noche. A la tarde siguiente Marcos vino sin avisar durante mi hora de almuerzo. Dijo que no podía esperar hasta la noche para verme. Estaba apurado, estresado por una confusión de envío en el trabajo, y se disculpó porque solo podía quedarse 10 minutos. Me encantó su honestidad y su caos. Dejó su abrigo en el respaldo de una silla y fue a la cocina a buscar una botella de agua. Me acerqué a recoger su abrigo planeando colgarlo correctamente, y fue entonces cuando lo sentí, algo duro y metálico pesado en el bolsillo interior. Fue pura paranoia condicionada lo que me hizo deslizar la mano dentro. Me dije a mí misma que eran solo sus llaves. Pero lo que saqué no era un juego de llaves normal. Era una herramienta única, pequeña y altamente específica, una llave especializada utilizada para abrir cajas de seguridad comerciales. El tipo de herramienta profesional de cerrajería que solo llevaría a alguien en un rol de seguridad o logística altamente sensible, o alguien que irrumpe en cosas. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Me quedé allí, mirando el trozo de metal negro perfectamente liso en mi palma. Marcos estaba a solo 2 pies de distancia, sirviendo agua en la cocina, ajeno. Un rol de logística altamente sensible. Las palabras que usó para describir su trabajo de repente sonaron escalofriantemente vagas, una tapadera perfecta. Mi mente recordó la forma en que se movió cuando atrapó al ladrón, la facilidad, la eficiencia. No le faltaba el aliento. Fue demasiado rápido, demasiado limpio. Recordé la forma en que acababa de aparecer esa noche, exactamente cuando yo estaba en mi momento más vulnerable y paranoico, después de la reunión con Miguel. La coincidencia se sintió menos como destino y más como un montaje. Regresó a la sala de estar, completamente relajado. Lo siento por la prisa, Alicia, volveré esta noche. ¿Me das un beso de despedida? Me las arreglé para sonreír, deslizando la herramienta de nuevo en su bolsillo sin que él se diera cuenta, mi mano rozando la tela cálida. Mis labios se sintieron entumecidos mientras lo besaba. No puedo esperar, mentí. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, la certeza aterradora me golpeó. No se trataba de la herramienta en sí, ni del atraco, ni del trabajo vago.
Era todo el patrón. Javier había sido un cazador, y ahora yo también estaba tratando con uno. Marcos no era solo un hombre que me amaba. Era demasiado perfecto, demasiado suave, demasiado convenientemente colocado. Estaba conectado. Estaba buscando el maletín. Era el limpiador sobre el que me había advertido Miguel, y el anillo de compromiso en mi dedo era el cebo. Caminé directamente al armario, aparté los abrigos y saqué el maletín, dejándolo en el suelo. Ya no era una carga pesada, era un arma. La pregunta no era si lo sabía, sino cómo intentaría conseguirlo. Mi mayor amor acababa de proponerme matrimonio, y él era la persona más peligrosa que jamás había conocido. El subidón emocional de la propuesta fue reemplazado instantáneamente por una necesidad de supervivencia cruda y absoluta. Tenía que moverme y tenía que moverme rápido. ¿Pero cuál era el movimiento? Se suponía que debía huir, o confrontarlo con el maletín, y arriesgarme a que admitiera todo, o peor, a que me hiciera desaparecer como a Javier. Ahora me enfrentaba al momento de la verdad, y no sabía qué resultado era más aterrador. El mundo no se inclinó de nuevo, simplemente dejó de moverse. En el momento en que el coche de Marcos se alejó, el amor cegador que sentía fue cortado por la lógica fría y precisa de la supervivencia. La herramienta profesional de cerrajería, ahora de vuelta en el bolsillo de su chaqueta, no era solo una prueba, era la pieza final y devastadora del patrón. No era un héroe, un tipo de logística, o incluso solo un buen hombre tratando de empezar de nuevo. Era un limpiador. Fue enviado a recuperar el material radioactivo que Javier había arrojado a mi vida, y yo era la ruta más segura y conveniente hacia él. El anillo de compromiso en mi dedo de repente se sintió como un grillete pesado y frío, no como una promesa. Tenía que haber sido parte del plan, una forma de ganar proximidad, confianza y finalmente acceso a mi apartamento sin derribar la puerta. La ironía era un sabor amargo en mi boca. Javier me traicionó por ambición, pero Marcos había usado lo mismo que Javier destruyó, mi esperanza, para hacer lo mismo. No entré en pánico. El pánico era un lujo que ya no podía permitirme. La paranoia que Javier me había inculcado ahora se convirtió en mi arma más afilada. No huí, que la huida confirmaría mi culpa y los llevaría directamente a mí. Tenía que enfrentarlo y tenía que hacerlo en mis propios términos, antes de que él hiciera su movimiento. El tiempo ahora era de minutos, no de días. Sabía que volvería esa noche y no se iría sin el maletín. Saqué el maletín del armario y lo puse justo donde él lo había colocado esa primera noche, cerca de la puerta principal. Luego fui a la cocina. No agarré un cuchillo, eso era un tropo de película e inútil contra un profesional. En su lugar, me quedé junto a la puerta con un jarrón de vidrio ordinario y pesado en el que solía guardar flores. Era un disuasivo crudo, pero el arma real era la verdad que planeaba exponer. Regresó justo antes del atardecer, exactamente cuando dijo que lo haría. Parecía genuinamente aliviado de verme, el estrés de su inventada confusión de envío desaparecido. Lo siento, Alicia, fue un día de locos, dijo acercándose para besarme. Levanté la mano, deteniéndolo en seco. Caminé hacia la puerta, me paré junto al maletín y crucé los brazos. No fue un día de locos, Marcos. Fue un día exitoso. Te pusiste el anillo en mi dedo, y ahora tienes el acceso más fácil al maletín. El aire en el apartamento se volvió instantáneamente ártico. La sonrisa fácil se borró de su rostro, reemplazada por una expresión que no había visto antes, fría, enfocada y completamente profesional. El cambio fue aterrador, pero la confirmación me dio fuerza. No sé de qué estás hablando, dijo su voz nivelada, ensayada. No levanté la voz. El tono monótono fue más efectivo. Es el maletín negro, Marcos. El que Javier Soler dejó aquí. El que está lleno de euros rusos que robó a las personas que no envían abogados. El que viniste aquí a buscar. Y lo encontraste, ¿verdad? Todo lo que tienes que hacer es tomarlo y marcharte. El trabajo está completo. Me miró durante un largo y silencioso momento. El hombre que amaba se había ido, en su lugar había un extraño, un agente. No lo negó. Ni siquiera intentó mentir. Se suponía que no debía saberlo, finalmente admitió, su voz baja, un rastro de algo que sonaba casi como arrepentimiento asomándose. Cuando te conocí, era un trabajo.
Le debo mucho dinero a algunas personas, personas peligrosas. Me dijeron que rastreara el rastro de Javier, y me llevó directamente a ti. ¿El atraco? Escenificado. El café. Parte del acercamiento. Mi garganta se contrajo, pero mantuve la ira firme. ¿Y la propuesta? ¿También fue logística? ¿Solo una forma inteligente de mantener el maletín cerca? Dio un paso hacia mí, la desesperación luchando contra el control. No. Eso no era el plan. Te lo juro, Alicia, cuando te vi, cuando comencé a pasar tiempo contigo, eso fue real. La misión era conseguir el maletín. El anillo se trataba de mantenerte a salvo. Si lo devolvía en silencio, te dejarían en paz. No te tocarían. Si te lo decía, habrían venido por los dos. Esta era la única forma de sacarte con vida. Extendió su mano, pero retrocedí. Elegiste la mentira, Marcos. Desde el primer momento, elegiste la mentira. Miró el maletín, luego de vuelta a mí, el conflicto finalmente desgarrando su fachada. Te amo. Nunca mentí sobre eso. Pero este no es mi juego. Tengo que terminar este trabajo para que olviden tu nombre. Si me voy sin nada, estoy muerto, y aún vendrán por el maletín, y te buscarán a ti para encontrarlo. Era el dilema final y devastador. Él iba a sacrificarse, o eso afirmó, para salvarme de las personas para las que trabajaba. Pero podía creer el amor en sus ojos cuando todo lo demás había sido una actuación. ¿Era esta su manipulación final y magistral? Tómalo, susurré, las palabras raspando mi garganta. Simplemente tómalo y vete. Asintió, la simple aceptación de mi derrota. No se apresuró. Se acercó, recogió el maletín, y el fuerte golpe de él acomodándose en su mano fue el sonido de mi vida terminando por segunda vez. Miró el anillo en mi dedo, y luego su mirada volvió a la mía. Metió la mano en el bolsillo, sacó la elegante herramienta de cerrajería que había visto y la arrojó al suelo. Te mereces la verdad, dijo. La única verdad que importa es que no podría hacerte daño. Yo me encargaré de esto y te dejarán en paz. Estarás a salvo. Caminó hacia la puerta. Hizo una pausa, con la mano en el pomo. No se dio la vuelta. No dijo adiós. Simplemente se desvaneció al igual que Javier, pero esta vez, se llevó la bomba con él. La puerta se cerró con un clic suave y final. No me moví durante mucho tiempo. La habitación era pesada por el silencio de la ausencia. Finalmente caminé hacia la silla donde había dejado su abrigo, me quité el anillo de diamantes del dedo y lo dejé caer sobre la superficie de madera de la mesa de café. No hizo ruido. Al día siguiente salió el sol y mi apartamento seguía intacto. Revisé las noticias. Nada sobre el maletín, nada sobre Marcos, nada sobre el dinero de Javier. Fue como si las últimas 3 semanas hubieran sido un sueño febril, y todo lo que quedaba eran los paisajes emocionales volcados dentro de mí. Mi vida tranquila estaba de vuelta, pero yo no lo estaba. La paranoia no se fue, simplemente cambió de forma. Finalmente volví al trabajo, pero diseñé con un nuevo tipo de frialdad, un agudo borde de desconfianza. Nunca volví a ver a Marcos Vidal, y nunca supe de él. Mantuvo su palabra, la gente peligrosa me dejó en paz. Pero el costo filosófico de esa seguridad fue inmenso. A menudo miro el espacio vacío junto a la puerta donde estuvo el maletín. Me pregunto si el amor que profesó fue su mentira más grande, su herramienta más efectiva, o si la verdad era más compleja, que realmente se enamoró del objetivo y eligió sacrificar su corazón por mi vida. ¿Tomó el dinero porque me amaba, o me dejó porque su misión era más valiosa? Nunca lo sabré. Todo lo que sé es que 2 hombres entraron en mi vida y se llevaron pedazos de mí. Javier se llevó mi felicidad pasada, y Marcos se llevó mi confianza futura. Me quedé sola, segura y rica en nada más que el amargo conocimiento de que a veces, lo único más peligroso que una mentira es la simple y devastadora verdad de que te permitiste creerla. Estoy viva, pero perdí la capacidad de volver a ver una simple taza de té o una sonrisa amable sin preguntarme qué secreto peligroso se esconde debajo.